pero para mí el líder, para mí tiene que tener dos cosas. Uno, la humildad de ponerte al final. Y dos, es lidiar con el ejemplo. ¿Y puedes contar de forma resumida ese gran aprendizaje que tuviste? Para estar bien fuera hay que estar bien dentro. Y cuanto más brillo por dentro, más brillo fuera. ¿Cómo puede un empresario motivar a su equipo de forma tangible y rápida, como quien dice? Fíjate, tendemos a fichar a personas que son como nosotros, como nos gustaría ser. Yo me encuentro con líderes que dicen, no, necesito este tipo de perfil, que sea muy creativo. Pero lo primero tienes que ver qué necesita mi equipo en función de dónde estoy como empresa. Muy buenas, hoy estamos con Álvaro Marín, que es ponente del Clinic Summit, y vamos a hablar sobre cómo crear equipos de alto rendimiento. Y la primera pregunta que tenemos para ti, Álvaro, es ¿cómo puede alguien en su empresa crear un equipo de alto rendimiento desde cero, si igual no tienen idea de esto de creación de equipos? Qué bueno, Rafa. Lo primero, el ser un equipo es una elección. El hecho de que tengamos un grupo de personas que hayamos fichado no significa que seamos un equipo. Un equipo se construye. ¿Y cómo se construye? Lo primero, paso uno, confianza. ¿Cómo genero un clima de confianza y vulnerabilidad dentro de mi equipo? Si no existe eso, ¿qué me ocurre en muchos equipos? Que existe armonía artificial o falsa armonía. Es como somos un grupo de personas, estamos bien, pero realmente no somos un equipo. Paso uno, confianza y vulnerabilidad. Pero claro, ¿cómo construyo confianza y vulnerabilidad? Hay un punto que la vulnerabilidad es, tengo que conocer y compartir con los miembros de mi equipo mis cosas buenas y mis cosas malas. Pero ¿qué ocurre? Que la gente se muestra su personaje en lugar de su persona, entonces eso crea una falsa armonía y ahí yo no puedo entrar a conocer realmente como tú eres, Rafa. Una coraza, ¿no? Una coraza. Que nos ponemos todos. Entonces, ¿cómo puedo construir relaciones de confianza? Mostrando más mi persona, dando mucho más las gracias, pidiendo mucho más perdón, y para eso también tengo que crear esos espacios en el equipo para que la gente se sienta cómoda para compartir y para construir lo que ya sabes que en Gringolandia cuenta la seguridad psicológica. No, me encanta, pero ¿no? es brutal. Es como las personas se sienten un espacio seguro para comportarse como realmente son. Podemos hablar de equipos muchísimo, pero si no existe la base de la pirámide, es la confianza, la vulnerabilidad, y ahí también se le suma el respeto mutuo, ¿vale? Porque en un equipo no venimos tampoco a hacer amigos, no tiene por qué. Pero el respeto es, veo cosas en ti que yo no tengo, o tenemos un objetivo común y eso hace que tiremos juntos. Y el respeto es, aunque no esté de acuerdo, respeto tu punto de vista. Entonces, aparte de la confianza, la vulnerabilidad y el respeto, ahora hablamos mucho, por ejemplo, Rafa, también del cuidado mutuo. Y esto es un plano muy subjetivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me ha pasado recientemente, ahora vengo de México, y me ha ocurrido estar trabajando con equipos y antes de entrar a una formación, cogerme el gerente y decirme, Álvaro, este concreto se llama Paco, Paco no está con nosotros ya. Se ha tirado por la ventana. ¡Ostras! Esto es verídico. Entonces hay un punto, esto me ha pasado con otros contextos bastante fuertes de personas, de uno que caen en profundas depresiones y no vuelven, o gente que directamente se ha quitado la vida. Entonces, estamos en una reflexión conjunta entre varios compañeros y yo de, aparte de la vulnerabilidad, la confianza y el respeto que hablábamos, del cuidado mutuo. ¿Vale? ¿Hasta qué punto para construir un equipo de realmente alto rendimiento no nos tenemos que cuidar los unos a los otros? En un contexto en el que compartes 8 o 10 horas con una persona, ¿por qué yo no me tengo que preocupar también por ti o tú por mí? Entonces yo creo, esto es muy subjetivo, firmemente de que en el nuevo liderazgo, el liderazgo al que va y al que necesitamos ir como empresarios, cualquier empresa, pequeña o grande, tiene que construir contextos donde la gente se sienta segura, confianza, respete y que de alguna manera nos cuidemos los unos a los otros. Me encanta. Y esta filosofía tradicional que ha habido de recompensar o castigar muy frecuentemente o la retroalimentación positiva, ¿cuál de las dos funciona mejor a la hora de crear equipos buenos en el largo plazo? Qué interesante, Rafa. Yo creo que es una concatenación de dos cosas. Yo creo que somos maestros o nos han enseñado a todos a estar en alto rendimiento desde la autoridad y el control y a sacar, a hacer, a ser productivos, a gestionar el tiempo, time management, todo ello. Ahora bien, a este control, esa autoridad, que de alguna manera hay que mantenerla, no hay que tampoco criticarla, porque es necesaria poner dirección, poner límites, poner líneas rojas, que es necesaria también. También hay que sumarle el impacto que yo genere en mi equipo. Y está mucho la escucha, la cohesión, la integración. Claro, es un balance de las dos. ¿Vale? No podemos vivir solo como líderes o como gerentes, solo en el dominio y el control, sino que también tengo que darle la otra manivela, que es como también cohesiono o integro. Vale. Y es un balance de las dos. Pero no solo esto también. Ahora me encuentro mucha gente y dice, no, solo no, y es posible. Es las dos cosas. Sí. Es como una bisagra, ¿no? Yo digo, es cohesionar e integrar, dos caras de una misma moneda. Control, pero también cohesión. Control, cohesión, cara y cruz. Vale. No solo con la cohesión, sino también con cierto control. Es un híbrido de las dos cosas. Vale, me encanta. Y a nivel de perfiles dentro de un equipo, ¿cuáles son los principales perfiles que tienen que buscar líderes a la hora de crear su propio equipo? Fíjate, tendemos a fichar a personas que son como nosotros, como nos gustaría ser. Yo me encuentro con líderes que dicen, no, necesito este tipo de perfil que sea muy creativo.
Claro, pero lo primero tienes que ver qué necesita mi equipo en función de dónde estoy como empresa. Eso es punto número uno. Y a partir de ahí nos encontramos por regla general como 4 estereotipos en función de las necesidades que tenemos. Principalmente, Rafa, divididos por 2 ejes, ¿no? Si lo llamamos así. Hay personas que son más, se mueven más como en la parte más racional, en los datos, en el control, en los hechos, en el presente, y hay gente que está más enfocada en las emociones, en las personas, en la intuición. ¿Sí? Claro, no todos tenemos lo mismo y hay perfiles que tienden a ir más hacia un sitio que hacia otro, ¿no? Pero también tenemos perfiles que se sienten más cómodos en la extroversión, en el mundo de fuera, hacia afuera, en el mercado, mirando hacia afuera, y hay gente que se siente más cómoda en la introversión, más retraídos, más un poco miran hacia adentro. Claro, en función de estos ejes que te digo, estos sesgos, tenemos perfiles que los llamamos que son como guerreros, con energía roja, productora, que es gente muy enfocada a resultados. No es gente racional y extrovertida, es gente de resultados, ganar, conseguir, avanzar, lograr. Vale. Pero claro, necesitamos solo eso, no. Necesitamos también gente que nos dé cierta seguridad, control, que es lo que llamamos la vitamina azul, administradores, que es gente que es más analítica, más rigurosa, más fiable. Te dice que va a hacer algo y lo va a hacer. 100%, muy fiables. Vale. Y hay que estar a las 2 y está a las 2, ¿no? Y esto se hace según un proceso muy válido. Me encanta. Claro, estos perfiles rojo y azul están muy enfocados en el corto plazo. Son propulsores y estabilizadores del corto plazo en nuestros negocios. Pero no es suficiente. También necesitamos otros 2 perfiles que están más enfocados en las emociones. Emociones y extrovertidos es el amarillo, el emprendedor, innovador, entusiasta, positivo. Y si hacemos esto y si hacemos lo otro, no está siempre pensando cómo hacerlo diferente. Claro, te puedes imaginar, Rafa, que esto pone muy nervioso al azul, que te decía, porque busca seguridad y control, y el amarillo busca novedad, y entre ellos, pues, conflicto, ¿no? Muchas ocasiones. Y hay un cuarto perfil que es el integrador, el cohesionador, que es este team player, empático, sensible, que le gusta hacer mucho equipo, pero claro, que es un poquito más lento que quizás ese guerrero, ese productor, esa energía roja, ¿no? Lo importante, los 4 perfiles, diferentes pero unidos. Si necesitamos tener los 4 perfiles en nuestro equipo y saber, lo más importante, Rafa, ¿qué puedo esperar de cada perfil? Me encuentro con líderes que se frustran porque esperan de una determinada persona algo que nunca les puede dar. Yo no puedo esperar de una persona que es introvertida, muy analítica, que sea la más creativa del mundo. Si se lo pido uno, se va a frustrar él y me va a frustrar yo. Por eso es bueno conocer cómo son las personas de mi equipo, cómo son, no cómo se comportan o el rol que tienen en la empresa. Yo puedo ser de una determinada manera, pero el rol que tengo en la empresa me implica comportarme de otra. Entonces es bueno uno como líder conocer primero cómo soy yo, después cómo es mi equipo y después que entre ellos se conozcan para a partir de ahí, desde la confianza, saber qué puedo esperar, qué no puedo esperar, respetarte y tú me respetas y a partir de ahí construir. ¿Y cómo haces si, por ejemplo, en tu equipo te das cuenta de que tienes muchas personas muy similares? ¿Es necesario en todos los equipos que haya estos 4 perfiles o no necesariamente? Mira, en una gran empresa, te diferencia entre una pequeña empresa y una gran empresa. ¿Vale? En una gran empresa, si tú te vas por departamentos, puedes encontrar que hay diferencias. Te puedes suponer que en marketing hay más energía amarilla, contabilidad y finanzas hay gente más azul, en recursos humanos en people hay gente más verde, pero no tiene por qué, ¿eh? Vale. Pero por regla general sí que hay ciertos sesgos. En una empresa más pequeña, en cualquier startup, la recomendación es que haya cuanta más diversidad mejor. ¿Por qué? Para que nos hagamos challenge, para que tú me retes, que yo te rete. Ahora bien, en función del momento en el que se encuentra el negocio, necesitamos más unos colores u otros. Te puedes imaginar que cuando una empresa está naciendo, una startup, ¿qué colores dirías que necesita más? Rojo. ¿Qué energía? Rojo. A tope. ¿Rojo a tope? ¿Por qué? Porque hay que sacarlo adelante. Productor en el corto plazo. Productor. Rojo y amarillo. Entonces, una empresa cuando nace, esto es como un life cycle, ¿no? De una empresa. Sí. Cuando una empresa nace, ¿qué necesitas sobre todo? Rojo y amarillo. Tengo una idea, amarilla, wow, voy a cambiar el mundo, y además la tengo que ejecutar. Y tengo que empezar a ver resultados. ¡Pum! Entonces nace la empresa. Entonces, conforme van haciendo la empresa, dices, ¿me es suficiente con el rojo y con el amarillo? No. Tengo que empezar a integrar, necesito control. Sí. Entonces pasamos en diferentes fases, estamos en infancia, que se llama, y para pasar a la fase se llama go-go, que es, necesito meter cierto control, procesos. Sí. Pero claro, si metes mucho control y procesos al principio, no. Una startup cuando nace no necesita mucho azul, mucho control, mucho proceso, necesita vender. Necesita mucha cohesión, no. Todos hacemos de todo. De hecho, dices, me llaman algunas empresas y me dicen, Álvaro, es que esto es un caos. Y digo, por suerte, menos mal. Tiene que ser un caos ahora. O sea, es un problema normal. No, a mí me gusta contar mucho, claro, imagínate, cuando somos adolescentes, que nos salga acné, ¿es normal o anormal? ¡Normal! Sí. Y si no te sale malo. Si no te sale malo, porque no estarás madurando bien. Sí. Cuando una empresa tiene ciertos problemas, hay algunos problemas que son normales y otros son anormales. Que una empresa cuando nazca no tenga control es normal de la fase en la que estás.
Entonces, rojo y amarillo al principio, claro, pero conforme vas creciendo en la empresa tienes que meter procesos, sistemas, go, y para alcanzar tu prime necesitas también meter luego la cohesión. Pero ¿puedes tener un equipo muy cohesionado al principio? No. ¿Mucha claridad de roles? No, no. Ahora bien, sí que tienes que saber, uno, dónde estoy, dónde quiero estar y qué necesito para estar ahí. Pero para eso uno conoce cómo eres tú, cómo son los perfiles que tienes y al principio mira, ver y ficha en función de lo que necesites, claro. ¿Y cómo puede un líder saber cuándo una persona del equipo debe irse, debe marcharse? ¿Cómo sabe un empresario cuándo debe despedir a alguien de su equipo? Jo, pues qué interesante, Rafa. Mira, aquí hay una matriz sobre la que estoy escribiendo un artículo y un libro, por cierto, ¿Vale? que se llama RAPI, es la matriz RAPI que ya viene de Harvard y es una evolución de un modelo de Harvard, que a mí, yo cuando mapeo el talento con directivos, lo que hacemos es en base a dos cosas, ¿vale? Para saber si tengo que echar a una persona. Lo primero, su nivel de actitud, de willingness, de predisposición, de ganas, ¿no? De hambre incluso, ¿no? De hacer las cosas. Y otro, su nivel de competencias, de habilidades, de skills puras. Entonces dice, oye, de 0 a 10, esta persona, ¿cómo es de buena en lo que hace? Puede y quiere. Poder hacer y querer y saber hacer, ¿vale? Skills. Oye, del 0 a 10, Sí. un 4. ¿Cómo es de actitud, ganas, motivación por hacerlo, predisposición para hacer las cosas? Un 3. Entonces, si tenemos un perfil que es bajo en aptitudes y bajo en actitudes, lo llamamos que es un fraude impostor, que ahí en la medida posible lo que hay que hacer, uno, si podemos echarle. Dos, tenemos que tener antes una conversación difícil, no huir de una conversación difícil, que hay muchos líderes que huyen de tener conversaciones difíciles. Tengo que tener esa conversación y a la medida posible que no esté en el equipo. Y si no está en el equipo y hay que tragárselo porque toca, que me toca a veces, lo que recomendamos hacer un acuerdo mínimo viable, una AMV, que es un poco, oye, ya que estás intoxicando al equipo porque no eres bueno en lo que haces y encima eres tóxico, vamos a intentar llegar a un acuerdo en la que tú esto no lo tocas y yo aquí no te toco. Es un pacto de mediocridad, pero hay veces que cuando no puedes echar a alguien, no te queda otras narices para que no intoxique al resto del equipo. Pacto de mediocridad. Pacto de Me encanta la expresión, ¿eh? O sea, que es terrible, ¿eh? es terrible, sí, sí. Pero es que hay veces... Pero hay equipos en los que toca, ¿no? Los que toca, sobre todo si no lo puedes echar. Claro. Hay gente que no la puedes echar, ¿no? Y los equipos en los que tú trabajas, Álvaro, ¿cuáles son los dos principales problemas que te encuentras cuando entras a un equipo para mejorar la actitud, la cultura, etcétera? Pues es algo muy del día a día, por desgracia, Rafa, que te encuentras, por un lado, gente que es muy ceniza, los cenizos, ¿no? Que me gusta llamarle el club de los cenizos, Club de ¿no? los cenizos. Creo que es ese tipo de persona que está constantemente quejando. Mentalidad fija, ve el vaso siempre medio vacío, que siempre hay un pero, siempre hay un porqué, y siempre se está quejando. Y además, el problema de esta gente, Rafa, es que cuando yo tengo una vida mediocre, necesito que tú tengas una vida mediocre para yo sentirme bien. Ostras. Es decir, yo voy a la empresa y me estoy quejando, culpando, necesito que tú también te quejes y que culpes, porque si no, si yo te pregunto, Rafa, ¿cómo estás? Bien, estoy feliz, estoy aquí trabajando a gusto. No, dime por qué está mal. No, que estoy bien. No. ¿No ves qué mal estamos aquí? Sí, Quéjate conmigo. Ya. No, de hecho, ya sabes que por neuronas espejo lo negativo se contagia 3 veces más rápido que lo positivo. Entonces, los cenizos intentan contagiarse para que estemos juntos en nuestro mismo club y sentirnos bien quejándonos. Club 1 y Club 2, que también es tóxico en el equipo, son los del chismorreo, ¿no? Los que el cafecito y bajamos y empezamos a poner a parir a todo Dios y fíjate esto que mal, fíjate esto que bien. Eso intoxica mucho los equipos. Cuando sumas a los dos, cenizos y chismosos, aparecen los tóxicos, que es el culmen, ¿no? Ya. Que es el tóxico, es el que es chismoso y encima es un que cenizo. socio de ambos, ¿no? Es socio de ambos, ¿no? Entonces, esto es ahí, ¿no? Entonces, el problema es que lo que permitimos como líderes o como empresarios es lo que crea la cultura en nuestra empresa. Entonces, ¿qué estás permitiendo? ¿Qué comportamientos estás permitiendo en tu equipo? Porque hay veces que muchos empresarios no hacen nada. Permiten que los chismosos estén todo el día chismorreando y los que se quejan estén todo el rato quejándose. Los comportamientos que permitimos en una empresa crean la cultura. ¿Qué estoy permitiendo y qué no estoy permitiendo? Porque si permito mucho de ello, aparece otro club que son los invisibles, que es gente que es la que saca el curro realmente, que no tiene reconocimiento, que se queman y que finalmente se van porque nadie les reconoce, porque son invisibles en su palabra, ¿no? Brutal. ¿Y cómo hace alguien? ¿Cuáles son algunas acciones tangibles que puede hacer un líder que igual está pensando, joder, yo tengo algún club de los cenizos en mi empresa, ¿no? ¿Cómo puede cambiar esas dinámicas de equipo? Mira, uno, primero mapea tu equipo. ¿Qué equipo tengo? Aparte de cómo son, de las 4 vitaminas, mira a ver dónde están en esta matriz. Tengo impostores, que espero que no tengas muchos, que esa gente no tiene ni actitud ni actitud. Luego tienes gente que tiene muchas ganas, pero que no tiene las competencias, que son proyectos, ¿vale? Pero tiene la predisposición.
Luego tienes gente que es muy buena, pero no tiene las ganas, que son referentes, gente muy buena en lo que hace, pero que de actitud justa. ¿Vale? Luego tienes los apóstoles o champions, que es esta gente, ¡buah!, que es la joya de la corona, ¿no? Sí. Que es muy buena en lo que hace y además tiene muchas ganas. Primero mapea. 2, en función de sepas dónde está Pepe, dónde está Juan, utiliza a los champions o a los apóstoles para que mentoricen, guíen, mentoría inversa, sistema de buddies, hay muchas herramientas, Sí. para que mentoricen a la gente que está por abajo, proyectos, para que suban en skills lo antes posible. Vale. ¿Sí? Tercero, a las personas que no tengan la actitud y las ganas, tengo una conversación difícil. ¿Qué te motiva? ¿Qué te haría reengancharte en la empresa? ¿Qué necesitas para estar con un nivel de motivación mayor? Entonces tienes que tener una conversación con estas personas y decirles que les necesitas. Para eso reconocerles en público y en privado. Hazles sentir importantes. Tienes que reactivar el para qué trabajan en la empresa, porque quizás lleva mucho tiempo y no encuentran la motivación. Entonces tu labor como líder es cómo le reactivo para que sea un agente del cambio poderoso. Vale. ¿Sí? Entonces, sistema de buddies, mentoría inversa, conversaciones difíciles y sobre todo crear contextos de crecimiento entre ellos. No pueden ver el trabajo únicamente como un medio para ganar dinero. La gente ya no trabaja solo por dinero. Tenéis que intentar que el propósito que tengan en sus vidas también forme parte de su propósito dentro de la empresa. Esto no es fácil, pero es posible. Pero para eso tienes que ver a tus personas no como un recurso humano, sino como una palanca de crecimiento necesario donde tú me necesitas y yo te necesito para construir algo bonito juntos. Esto de eso es un recurso para mí, para llegar a unos objetivos ya no vale. Nos necesitamos empresario y empleador, los dos, para construir algo bonito, pero para eso te toca hacer partícipe y que lo sientas como tuyo. Pero para eso tengo que contarte con transparencia hacia dónde voy, hacerte partícipe y que tú puedas construir y no solo imponerte, claro. Me encanta. ¿Y cuál ha sido alguna historia brutal de alguna de las decenas de empresas con las que trabajas o multinacionales? De cosas bonitas que salen cuando la gente entra en ese estado de vulnerabilidad que contabas antes y demás. Pues por suerte me han pasado cosas bonitas. Vale. Me han pasado también cosas complicadas de gestionar, pero que por suerte han acabado bien. Mira, te cuento 2 rápidas, ¿vale? Una me ha pasado recientemente de una persona se me acerca un líder, su equipo directivo eran 20 personas, su equipo eran 20 personas. Vale. 3 de ellas iban absolutamente en contra de ella y del equipo, ¿vale? Una de ellas porque era el sustituto y no le habían promocionado a él y habían promocionado a otra persona, entonces iba en contra de esta persona, pero tenía 3 personas que iban en contra de ellas. Eran 3 impostores, Sí. ¿no? De estos que restaban, cenizos, chismosos, todo. Me dice, Álvaro, tengo un problema en el equipo. Entonces, hicimos una estrategia que nos daría para otro lado, que no te voy a contar ahora, ¿vale? Que era cómo identificamos los superconectores que influenciaban directamente a estas 3 personas para intentar cambiar comportamientos de ellas. La historia es fácil. 3 personas que estaban absolutamente en contra, llega una formación, después de haber hecho una serie de dinámicas con ellos, me coge uno de ellos y me dice, Álvaro, sin darme los buenos días, antes de entrar me dice, Álvaro, ¿confías en mí? Y yo digo, Pepe, no sé, buenos días. Álvaro, buenos días, ¿confías en mí? Y yo, sí, pero no me traiciones. Se acaba la conversación ahí, entramos a la sala y él se pone en el centro, era una sala en U, Sí. donde yo siempre doy la formación ahí en medio. Y él me dice, ¿me dejas empezar? Y yo, depende. Y me dice, ¿confías o no? Y era una persona que iba en contra del equipo, incluso tenía problemas, un pleito con uno de los que está en el equipo, era un problema gordo. Entonces tenía opción uno, confío en él o no. Le miré a los ojos y dije, no me decepciones. Entonces él se pone en mitad del equipo, antes de empezar la formación, y yo estaba un poco nervioso, digo, a ver por dónde me sale, pero confiaba en él. Y entonces mira al equipo y les dice, os quiero pedir perdón. Llevo 1 año y medio comportándome como un auténtico, dijo una palabra fea, pero llevo 1 año y medio en el que creo no lo sabe nadie, me he divorciado y me han diagnosticado cáncer. Mi reacción al mundo ha sido, me cago en todo y quizás ha sido un error no compartiroslo, pero solo vieron a pediros disculpas, no quiero que que sintáis compasión ni pena por mí, pero me he comportado contigo como un auténtico desgraciado y quiero pediros disculpas en público. Y yo me quedé a cuadros. Claro, Se cae el estadio. inicialmente la reacción de la gente es no me lo creo, ¿eh? O sea, la gente un poco es... Entonces él continuó, entiendo que probablemente no sea suficiente o que no me creáis, simplemente os lo quería compartir. Entonces se queda ahí el tema y después en el break aparece otra persona, sale a hablar con él y entra los dos y dice, quiero agradecerte públicamente que hayas hecho este gesto ante el equipo. Yo he hecho otros momentos así más brutales, sí. brutales, O sea, eso me parece una locura y sobre todo la valentía de poder contar algo así. Sí. Joder, qué chulo. Sí, Qué eso chulo. lo que genera más eso es vulnerabilidad en estado puro. La vulnerabilidad, hay una frase muy bonita, Rafa, de Brené Brown, que es profesor de Harvard, que dice, la vulnerabilidad es reconozco y acepto
mis sombras, mi mierda, y la comparto con los demás desde la valentía y la autenticidad. Y aquí reconozco lo mal que me he comportado y lo comparto con vosotros desde la valentía y la autenticidad. Y no hay cosa que una más a un equipo que mostrarse esa vulnerabilidad. Porque entonces te siento humano. Y el sentirte humano me hace sentirme humano, con mis cosas buenas y con mis cosas malas. Y al final a veces perdemos en las empresas la perspectiva de que somos personas. Entonces, cuando en un equipo logras conectar a personas con personas, no a personajes o el miedo con miedo, porque recuerda, Rafa, que aquí todo Dios tenemos miedos. Somos humanos. Y profesionalmente se nos manifiestan dos, principalmente. Uno es el miedo a no estar a la altura. Tengo miedo a no estar a la altura de lo que esperas de mí. Tengo miedo a estar a la altura como tu jefe, como compañero. Y tengo miedo a que no me quieras o no me aceptes. Entonces, esos dos miedos los vamos todos en la mochila con ellos cuando vamos a trabajar. Entonces, como tengo miedo a que no me aceptes o no estar a la altura, me pongo una coraza. Entonces, si yo como líder, ¿cómo hago que mi gente se muestre sin esos dos miedos? Construir un clima donde la gente se siente segura. Y desde ahí se construye muchísimo más. O sea, Rafa, yo trabajo con equipos de Panamá, de Perú, de muchos, sobre todo en Latinoamérica, también en Europa, ¿eh? Y alucinarías con lo que mejora la productividad, los resultados, cómo se multiplican cuando construyes un equipo cohesionado. Pero para eso hay que crear un contexto, claro. ¿Y cómo motiva a alguien que está en su empresa diciendo, joder, es que si mi equipo diese más de sí, si estuviesen más motivados, podrían generar muchísimo más, dar mucho más? ¿Cómo puede alguien motivar? Que sé que es algo que tiene muchísimo trasfondo, es como el iceberg, ¿no? del Titanic, que tiene una pequeña, ¿qué es lo que ves? Pero luego hay mucho trabajo detrás. Total. ¿Cómo puede un empresario motivar a su equipo de forma tangible y rápida, como quien dice? Aquí lo que te diría, Rafa, es que no es tanto buscar motivación, sino buscar motivos. La motivación va y viene, ¿no? El motivo es más sostenible en el medio y largo plazo. Y te cuento un ejemplo, cuando te digo recientes, antes de irme a México, me pasó en Madrid. Town Hall en una empresa de 400 empleados, ¿vale? Empresa de publicidad, ¿vale? Que está en una fusión muy bonita. Nicho. La publicidad es gran nicho, nicho de empresa. Gran nicho. Y de repente, Town Hall y la gente iba, y yo conozco muy bien al CEO, alguien al que admiro además, iba a dar, en principio, respuestas a las preguntas que tenían sus empleados, ¿no? Estaban en mitad de un proceso de venta, de compra-venta y demás. Y llega el CEO delante de los empleados, lo primero que dice, bueno, gracias por venir y demás, imagino que lo que queréis son respuestas a esto, y lo vengo a decir es que no tengo ni puñetera idea, 1. 2, no sé qué hacer. 3, os necesito. Entonces dices, ¿cómo puede un líder generar no es tanto motivación, sino motivos? Es uno mostrándose vulnerable desde el primero, desde el líder, desde el jefe, que es reconocer que hay veces que no sé, reconocer que te necesito, que nos necesitamos, reconocer en público y en privado cosas que estás haciendo bien y cosas que estás haciendo mal. Y sobre todo meter a las personas en el mismo barco. Y para eso la gente tiene que saber, Rafa, hacia dónde va a ir, para qué trabajo. De hecho, allí en México, el equipo que trabajamos, le llamamos que hay como los 3 jinetes del apocalipsis, ¿vale? Para que un equipo no esté enganchado. ¿Vale? El primero es sentirme anónimo. No me conoces. No sabes casi nada de mí. Me ves simplemente como, ok, ¿quién era? Ah, sí, Anita, ok. Pero ¿quién es Anita? ¿Qué le gusta a Anita? ¿Qué le motiva a Anita? Uno, la gente no está comprometida porque se siente anónima. 2, la gente tampoco está comprometida porque no se siente de valor. No sabe para qué contribuye su trabajo. O sea, ¿esto qué aporta? Esto que estoy haciendo aquí tomando notas, o esto que estoy haciendo aquí este trabajo, ¿qué aporta más allá de lo que tengo que hacer en mi día a día? ¿Qué suma? ¿A qué contribuye? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para quiénes? Tener ¿Para ese qué? objetivo común, ¿no? Claro, ¿para qué? No simplemente llego, hago mis cosas, mis trabajos y me voy. 1, me tienes que conocer, y que no sea un número más. 2, joder, hazme sentir de valor. Y 3, hazme sentir que lo que hago, ese propósito que tanto se habla, que tenga un sentido. O sea, que el propósito de la compañía realmente, o el propósito que yo tengo, que esté unido. Te cuento un ejemplo rápido sobre ello. No, sí, me encanta. Es que te quedas aquí en wow escuchándote. Álvaro, te lo digo en serio porque es como tan interesante de decir, hay una magia, una energía rara hablando contigo. Te lo digo en serio. No, te agradezco, Rafa. Es recíproco, ¿eh? Mira, estaba en Valencia y me hacían la misma pregunta que me hacías tú, ¿vale? Y me dice, Álvaro, tengo un problema de motivación en el equipo. Bueno, a ver qué es motivación, ¿no? Y entonces me dice, ya empieza a aterrizarme y me dice, mira, el propósito era una farmacéutica muy grande, una multinacional, que tenía un departamento en Valencia, ¿vale? Me encantaría decirte más porque si te iba a empresa tenía todavía más chicha, pero bueno. Vale, lo imaginamos. Entonces me dice, entonces llego al equipo, entonces ellos querían integrar en el equipo
que el propósito, que era un propósito así muy global, era salvar vidas. Claro, era un equipo de logística que transportaba medicamentos, ¿vale? ¿Vale? Y entonces me dice, Álvaro, claro, yo como gerente, ¿cómo hago que esta gente se crea que nos dedicamos a salvar vidas? Bueno, llego a la formación, Sí. hablando del propósito, y me encuentro a 20 personas que llevaban un montón de años en la empresa. Imagínate, en Valencia, gente que se dedica a la logística, cargar cajas, meter en camiones. Llega a la formación y me viene uno de ellos y me dice, Álvaro, mira, pareces un buen chaval, pero a mí esto de que el propósito de salvar vidas, llevo 40 años con 7 lumbagos, mírame las manos, esto de salvar vidas no se lo cree ni Dios. Entonces, bueno, empezamos la formación, intento aterrizarlo de manera práctica. Entonces, después de hacer la formación, le propongo al gerente hacer 5 cosas, ¿no? Prácticas. Luego, uno, ¿por qué no formas a esta gente, a tu equipo, sobre lo que transporta? Esta gente mueve cajas, ¿pero qué transporta? ¿Saben qué transportan? Bueno, saben que transportan medicamentos, pero ¿qué tipo de medicamentos transportan? Les hicieron una formación para que entendiesen qué medicamentos transportaban. 2, los llevaron al hospital, a un hospital de Valencia, para que viesen los medicamentos que transportaban, cómo se aplicaban, qué eran, a qué tipo de pacientes. 3, en las cajas, además de transportar la caja, pusieron 3 pegatinas: verde, roja y naranja. Verde para pacientes que ese medicamento probablemente les salvase. Naranja para medicamentos que era para gente que estaba así. Y rojo, en un círculo rojo, medicamentos que iban a dar a la gente del hospital calidad de muerte, no calidad de vida. Wow. ¿Vale? Qué fuerte, ¿eh? Entonces, claro, con estas 4 dinámicas yo vuelvo a los 2 meses. Entonces, empezamos a hablar. Entonces, uno de ellos me dice, Álvaro, ahora entiendo, cada vez que muevo una caja, recuerdo estar en el hospital de Valencia viendo a Pepa, con MX, como gracias a este medicamento que yo transportaba le salvaba la vida. Wow. O ahora recuerdo cómo en el COVID, cuando éramos una empresa esencial, me llamaban por teléfono y me decían, Paco, os sale el camión en 11 minutos o se me mueren 100 personas. Entonces, a partir de ahí me empezaron a decir, Álvaro, ahora entiendo que aunque en mi día a día no ha cambiado nada, no tengo motivación, pero sí tengo motivos. Ahora entiendo más allá de que yo evidentemente no salvo vidas, pero sí que soy un engranaje más, porque sé que cada caja que muevo puede dar o calidad de vida o calidad de muerte. Y eso es una lección. Porque yo puedo elegir no estar motivado en mi día a día, pero sí puedo tener un motivo. Y mi motivo es contribuyo de alguna manera que si yo esto no lo hago, alguien lo tiene que hacer, y contribuyo de manera para dar o calidad de vida o calidad de muerte. Y me impactó. Porque dije, buscaba motivación, y eso va y viene, pero les dimos motivos para que el equipo de logística estuviese mucho más enganchado. Entonces, de tener un equipo, ya a ver cuándo, a tener un equipo realmente muchísimo más cohesionado, integrado. Incluso están ahora, de segunda parte del proyecto que estoy con ellos, es que están construyendo historias de éxito que se están replicando, contándolas a diferentes partes del grupo a nivel mundial, y está siendo el equipo de logística a nivel mundial donde más engagement que se está midiendo ahí, y están construyendo como historias de éxito y van contando y se van reportando a nivel global. Y Es como la historia del que construía un muro versus el que construía una catedral, ¿no? efectivamente. Que no sé si me la contaste tú, puede ser. Efectivamente. Sí, puede ser. Ahí yo tengo a mí me encanta y esto se escucha por primera vez a Carlos Escario, Vale. mentor, amigo, todo, un gran referente, que me decía, claro, imagínate tú y yo, Rafa, que hoy quisiésemos construir una catedral, ¿no? Claro, los constructores de catedrales hace años dibujaban la catedral, pero nunca la veían construida. Es decir, yo tengo un sueño, crear un negocio contigo. Pero hace años teníamos el sueño, poníamos los primeros cimientos, pero una catedral costaba 200, 300 años. Nunca sabíamos si eso iba a salir en pie, pero lo hacíamos con la ilusión y con la motivación de que eso saliese adelante y de construir un legado en lo que íbamos a hacer. Pues esto es exactamente igual. Hay cosas que no tienen resultado en el corto plazo. Hay acciones en nuestro liderazgo que no tienen un resultado ya. Lo único que queremos todo ya. Pero tenemos que ver cómo construimos algo que trascienda de nosotros. ¿Cómo queremos que nos recuerden en nuestro negocio? ¿Cómo queremos ser recordados como empleador, como profesional? Y eso trasciende lo que veo. Entonces es cómo podemos construir catedrales, en el sentido metafórico, que trasciendan cuando no estamos. O cómo queremos construir negocios que perduren en el tiempo cuando nosotros no estemos. Claro, que es muy bonito. Muy bonito. Hay una frase de los marines estadounidenses que también me dijiste tú que me encantó, que hay un libro también que se llama con esa frase de Simon Sinek, que es los líderes comen al final. Sí. ¿Qué quiere decir ese concepto de que los líderes comen al final? Sí, es una metáfora muy bonita, pero para mí el líder, para mí tiene que tener 2 cosas. Uno, que va muy ligado con eso, es la humildad de ponerte al final.
¿no? Parece que el líder en muchas ocasiones, Rafa, va con un tinte egoico de que se me ve a mí, porque yo soy el que está liderando haciendo esto. Entonces, un líder que está bien trabajado no tiene esa necesidad egoica, por lo tanto, lo que quiere es la visibilidad del grupo y por lo tanto se pone al final. ¿Qué es esto? No es mérito mío, es mérito del grupo. Por eso cuando un entrenador de fútbol dice esto no es mérito mío, es mérito de los jugadores, me pongo al final, ¿no? Me pongo en esa parte de reconocimiento. Es la parte de la humildad. Y 2, es liderar con el ejemplo. Es decir, un líder desde atrás lidera también desde el ejemplo, lidera desde la generosidad, lidera desde dar primero antes que pedir. Y esto me recuerda a una frase muy buena de Roig, el de Mercadona, Sí. que escuchaba hace poco, que decía, yo primero a mis empleados les doy, luego les pido y si no les exijo, pero primero les doy. Y es primero me pongo y te doy lo que necesitas, cómo lo necesitas, me preocupo por ti, cómo puedo hacer para que tú estés bien. Luego, claro, esto es un juego bilateral. Yo te doy. Yo no te estoy exigiendo primero. No, primero te doy todo lo que puedo y más. Luego te pido. Ahora bien, si no te tengo que exigir, es lo que hablamos de bisagra, ¿no? De control y cohesión de autoridad. Pero y volviendo a tu pregunta, Rafa, liderar con el ejemplo es humildad, es no ego y es poner a los demás y poner a mi equipo antes que a mí. Todo lo que te pongo a ti por encima de mí, más eso genera confianza. La confianza, como dicen los americanos, es others partido self. Si fuese una ecuación matemática, pongo a los demás others partido self, que soy yo. Todo lo que es poner a los demás por encima de mí, eso genera confianza y hace que la gente me vea como un buen líder. ¿Y cómo puede alguien mejorar sus habilidades de liderazgo? Un propietario de una empresa, un centro médico estético, ¿cómo puede mejorar ser un líder de 10 para su equipo? Pues mira, Rafa, tú y yo lo hemos hablado muchas veces. No puedes liderar fuera si no te lideras primero a ti mismo. Entonces, para primero liderar bien un equipo, tienes que liderarte a ti y para eso tienes que pasar 3 fases principalmente. Primero, conocerte, después aceptarte como líder, después superarte. Entonces, primero, la primera parte de cómo puedo liderar mejor a mi equipo, lidérate a ti. Y para eso, conócete, acéptate y supérate. Y a partir de ahí, de que tú te has liderado a ti mismo, vas a tu equipo y hace que el equipo se conozca. ¿Sí? Nos descubrimos, que es una fase que yo llamo en mi metodología, nos descubrimos, de ahí codiseñamos juntos y de ahí impactamos juntos. Digamos que es como un loop que es, me lidero a mí, lidero a mi equipo, me lidero a mí, lidero a mi equipo. Me conozco, me acepto, me supero, nos conocemos, descubrimos, codiseñamos, impactamos juntos. Yo, los demás. Pero para liderar fuera me tengo que liderar dentro y por eso me tengo que conocer primero. ¿Y ¿Cómo cuáles son algunas herramientas de desarrollo personal? Que yo sé que nosotros estamos muy en ese mundillo, pero igual un empresario o empresaria más tradicional, que igual no se ha educado tanto con estos temas tan recientes de autoconocimiento, de tal, ¿cuáles son algunos primeros pasos que puede dar alguien en el desarrollo personal para ser un mejor líder al final de su empresa? Mira, yo como lo trabajamos, Rafa, en mi equipo, es que es con esta metodología y es, primero uno, cómo me conozco y para eso es cuáles son mis luces, mis sombras, mis creencias y para eso los 4 colores, las 4 vitaminas que hemos comentado, el eneagrama es otra herramienta, la ventana de Johari, hay muchas herramientas para conocerse más cómo soy y cómo opero, ¿no? Pero hay eneagrama, el DIS, la ventana de Johari pueden ser algunas. ¿Sí? A mí el eneagrama me encanta y además lo hemos hablado un mogollón de veces tú y yo, pero claro, a mí me dio mucha luz sobre lo que tú dices, dónde están mis luces, mis sombras. Eso es. Y me parece brutal, una herramienta muy buena. Es un ejercicio de autorreflexión, por eso tengo primero cómo soy, cómo opero, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos débiles y eso requiere parar. Requiere parar y un poco analizar con cualquier herramienta estas que hemos visto. ¿No? Para aceptarte, primero conocerte, para aceptarte ahí tienes que trabajar primero la gratitud, el perdón y la compasión. Contigo primero y con los demás. ¿De qué me tengo que pedir perdón? ¿Qué me diría si fuese mi mejor amigo? ¿Qué tengo? Aquí te digo una cosa rápido, que me enrollo mucho. No, me encanta. Que es cuando hablamos de aceptarse, ¿por qué es importante? Porque fíjate, para que cualquier gerente que lleva personas, cualquier persona se sienta bien, tiene que estar en paz con su pasado, con su presente encajado e ilusionado con su futuro. Porque lo que te ata al pasado te quita presente y futuro. Entonces, a ti como líder, primero te tienes que conocer y luego tienes que ver, para aceptarme, que es la fase 2, ¿qué me ata a mi pasado? ¿De qué me tengo que dar las gracias? ¿De qué me tengo que pedir perdón? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué cosas que las llevo aquí y me pesan mucho? De hecho, te sorprenderías, incluso fisiológicamente ves a personas que llevan mucha carga, incluso fisiológicamente se les nota, están cargados. Entonces tengo que soltar. ¿Cuál era ese recurso que me hizo mucha gracia? Que de hecho lo hago desde hace 3 años que me lo dijo. Ese recurso de
cuando estás de mal humor, ponerte así, mirar arriba. ¿Cuál es ese recurso? Explícalo bien, porque a mí me encanta. Sí, eso es un tema de programación neurolingüística, PNL, ¿no? Entonces, en PNL es muy importante el tema de cómo nos hablamos a nosotros mismos. En comunicación se habla mucho siempre la comunicación No verbal, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero tan importante es la comunicación interpersonal hacia afuera como la comunicación intrapersonal con uno mismo. Entonces, en PNL hay un tema que nuestra fisiología, nuestro cuerpo influye en nuestras emociones, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un ejercicio que es que si todo tu cuerpo lo predispones de saco pecho, abro los brazos alto, cojo aire y sonrío, es absolutamente imposible estar triste en esa posición porque hay una lucha entre lo que me manda mi cuerpo y lo que me dice mi emoción. Entonces tu cuerpo te está diciendo estoy estupendo y tu cabeza estoy triste. Y entonces dices, no, no es posible, si mi cuerpo me dice que estoy bien. Claro. Entonces, claro, no podemos estar constantemente así, No. pero sí que hay... Pero a mí me ha ayudado, ¿eh? En Claro. algunos momentos el estirarse así, el mirar arriba, el sonreír, parece una chorrada, pero a mí me ayudaba a romper algunas cadenas de pensamientos negativos. Es fisiológico. Por eso, cuando alguien no está bien, detrás de todo lo que se dice de muévete a deporte, hay una parte de cómo predispones a tu fisiología a que te lleve una emoción diferente. Motion brings emotion, que dice Tony Robbins, que te gusta a ti mucho como a mí. Entonces dice, claro, para llevarte otra emoción tienes que generarte a tu cuerpo fisiológicamente a otro lado, ¿no? Entonces, por eso es tan concreto, es una posición de alto poder, que está demostrado que esa posición de alto poder te reduce el nivel de cortisol incluso. De hecho, hay una charla TED de Amy Cuddy, ¿vale?, que habla de esto, posición de alto poder, que te reduce el nivel de cortisol estando en una posición de alto poder. Claro, no puedes estar constantemente así, claro, pero sí hay posiciones donde sí puedes tú empoderarte para que tu nivel de cortisol baje, y es un tema fisiológico. Y hablando, no soy experto de esto. No, pero me encanta, A mí me parece muy brutal este tema. Sí, por ejemplo, del tema lingüístico, ya que estamos, que Tony Robbins hace mucho hincapié en esto, y hay una historia de Tony Robbins que a mí me gusta mucho, de que contaba de que volviendo a casa, de un viaje muy largo, tal, decía, buah, es que estoy súper cansado, y de repente se dijo a sí mismo, no, en vez de decir que estoy súper cansado, voy a decir estoy moderadamente cansado. Y que ya solamente el cómo te hablas a ti mismo influye en cómo te sientes. ¿Cómo aplica el cómo se hablan los líderes a sí mismos o las personas de un equipo de cara a que haya mejor cohesión y mejor rendimiento? Muchísimo. Rafa, ahí el diálogo interior, los pensamientos, bueno, conoces esta famosa frase además de Gandhi, Aristóteles, se ha puesto muy famosa porque Sansegarra lo dice mucho, ¿no? Pero que viene de Gandhi, viene de Aristóteles, que es cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras se convierten en tus actos. Cuida tus actos porque se convierten en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino. Claro, pasa por tus pensamientos. Uno, ¿qué me estoy contando de lo que me está pasando? Porque el pensamiento me lleva a una interpretación. No, ¿qué me cuento de lo que me pasa? ¿Qué me cuento de mí mismo? ¿Qué me digo que puedo o que no puedo? Porque también me predispongo a poder o no poder. Mira, hace poco me tocó coincidir, Rafa, con no voy a decir el nombre, pero era un entrenador de, ¿cómo se llama? Levantamiento de pesas, halterofilia, de una selección. Puede ser o española, o francesa, o italiana, ¿vale? Entonces él me tocó en un evento hablando de esto, y decía que él obligaba a sus atletas, antes de salir a competir, un ejercicio de visualización, y estar durante 5 minutos en un estado de yo puedo, soy capaz, y me visualizo levantándolo. Porque él tenía demostrado que esa parte de visualización, enfoque y predisposición fisiológica y mental hacía que el atleta tuviese una predisposición general para conseguir más resultados. Brutal. Absolutamente obligatorio. Sí, sí. O sea, que lo ponía como requisito. Requisito. Bueno, Djokovic habla mucho de esto, él que a mí me gusta mucho el tenis y lo sigo mucho, él siempre en las entrevistas lo dice, él cuando muchas veces, que yo lo he criticado, me gusta mucho el tenis, soy friki, él ha contado veces que él se retiraba muchas veces cuando perdía algún set a vestuarios, porque él hacía un ejercicio de visualización y de reenfoque con su diálogo interno para ver qué es capaz de conseguir en el siguiente set o no. Yo, en conversaciones que he tenido que preparar a líderes para tener importantes, de ascenso o más complicadas incluso, hemos hecho ejercicios previos de visualización y de enfoque mental antes de entrar. Y los resultados podrías alucinar porque el enfoque con el que te predispones es diferente. Entonces, no te voy a decir que yo mismamente lo hago, Yo antes de, por ejemplo, me tocaba salir otro día delante de 400 personas. O me tocó hace poco delante de 2000. Claro, nervios mucho. Y a veces te vienes agotador. No puedo, ¿quién soy para estar aquí? Hago un ejercicio de reenfoque. De hecho, hago 3 cosas, un poco friki.
Cuéntamelo, ¿no? joder, que a mí me interesa. Que yo cuando me toca hablar delante de mucha gente, yo no estoy tan preparado como tú. No, y bueno, Tony ya sabes que antes de salir salta, pega unos saltitos, que predispone fisiológicamente. Ajá. Yo que estuve con Tony ahí en Nueva York, que ya lo sigo mucho, pero él antes de salir la parte en el backstage, ¿Tú estuviste en el backstage con Tony Robbins? no estuve con él, pero ¿Lo ¿sabes? veías? ¿Estaba ahí ya? Estaba lejos y yo como que estaba tomando notas de todo, a ver qué hacía, qué no hacía, porque él tiene todo muy Sí, medido, sí. ¿no? Él antes salta, se mueve, estira para ponerse el cuerpo. Sí, ponerse en predisposición. Una cosa que le escuché en una entrevista que me gustó es ¿a quién le quiero dedicar esto hoy? Es decir, esto se lo hago, esta formación, esta conferencia, este taller se lo dedico hoy a mi mujer o a mi hermana. ¿Y qué me diría esta persona antes de salir a cancha, a estadio? ¿no? Entonces también le escuché a otro ponente un día que decía que él, en lugar de dedicarse a alguien que conocía o que estaba vivo, se conocía a alguien que ya no estaba con él y es ¿qué me diría esa persona hoy para estar aquí a tope? Entonces a mí alguna vez me funciona y lo hago. Por ejemplo, ahora me ha tocado, esto es verdad, y seguro si alguien lo viese que ha estado conmigo lo vería. Yo estoy en unas formaciones ahora por toda España, ¿Vale? y en concreto con una empresa he empezado con una foto de mi hermana, no la veo poco, entonces estas formaciones que estoy haciendo por diferentes partes de España se las dedico a mi hermana. Entonces antes de salir a hacerla digo, ¿qué me diría mi hermana hoy para estar al 100%? Porque a veces que estás más vago, te da más pereza y es, ¿cómo puedo honrar a mi hermana hoy y cómo se sentiría orgullosa de mí? Entonces, si alguna cosa más friki que he hecho, ya paro aquí, es cuando tengo una conversación o un tema importante. Imagínate que aquí tengo una conversación importante para cerrar algo, un negocio grande, ¿no? Sí. Entonces yo lo que haría es pondría aquí una silla vacía. Entonces esa silla vacía representa para mí a veces siento a mi padre, a mi madre, a mi hermana y me imagino que en esta conversación está delante de esta persona. Entonces al tenerla delante es cómo se sentaría mi padre orgulloso escuchándome tener esta conversación contigo. Entonces hay veces que en algún sitio me ha pasado que pongo una silla y es como si sienta que mi padre, a mi abuelo que ya no vive, cómo estaría orgulloso de mí y cómo tendría que comportarme hoy aquí. Entonces eso me da mucha paz. Ahora, por ejemplo, me ha acompañado mi mujer, ¿no? A Rocío, a México. Y no te puedo explicar la sensación de iba a salir delante de gente muy importante y el hecho de salir, verla en primera plana, sentada estratégicamente donde yo también le había dicho que estuviese. Yo quería que estuviese en un punto donde tuviese mucho contacto. Entonces yo salí, me acuerdo, le miré y antes de salir pensé, ¿cómo se sentiría mi mujer orgullosa de mí y cómo tengo que estar bien en el escenario, ¿no? Entonces, o bien mi padre, o bien mi abuelo, muchas veces, que no vive, o bien mi abuela, y entonces pongo una silla vacía. Esto es un poco personal, no lo he contado muchas veces. Pero me encanta, o sea, es algo que nunca hubiera imaginado, que me encanta de poder llegar a ese punto de la conversación en el que aprendes cosas tan únicas, ¿no? En este caso tuyas. Álvaro, me encanta. Esto a veces lo llevo con clientes, Rafa, que si yo estamos hablando sobre cómo generar, imagínate yo trabajase contigo y estamos hablando sobre oye, qué vamos a construir, qué vamos a hacer. A veces también lo he hecho con mi equipo, pongo una silla vacía y imaginaos aquí está nuestro cliente potencial. ¿Vale? ¿Se sentiría orgulloso de la conversación que estamos teniendo? ¿Lo estamos poniendo en el centro? ¿Realmente le importa? ¿Le interesa? Porque a veces nos enamoramos de lo que hacemos, pero al cliente le importa 3. Entonces a veces me ha pasado concreto con las personas que tengo en el equipo de, oye, si aquí estuviese sentado un cliente potencial, ¿realmente esto que estamos hablando le interesa o le importa 3? Entonces también lo utilizaré para eso. Yo eso siempre lo tengo, cuando estamos grabando siempre tengo en mi cabeza un empresario del sector salud, que es nuestro sector. Claro. Estaría interesado en lo que estamos hablando, estaría interesado. Me encanta. Eso es. Un tema que me parece también imprescindible a tocar, Álvaro, y ya no te quito mucho más tiempo, pero es que me está encantando la conversación. La vulnerabilidad y el hacer la paz con heridas del pasado, que justo lo hablábamos antes fuera de cámaras. Ese tema de las heridas del pasado, que igual está lastrando a líderes o a gente que tenga su propio equipo de alto rendimiento, ¿cómo puede alguien hacer esa paz con su pasado? Que es un concepto como muy metafórico. Sí, ¿Cómo te concilias con esa parte pasada tuya, con esas heridas? Es un temazo y es un tema complejo, ¿eh? Del cual tampoco soy experto, pero te cuento cuál es mi experiencia. Venga. Claro, aquí digo una frase un poco compleja y ya la cuento, ¿vale? Yo al principio, hace años, me escuché esta frase de Carl Gustav Jung, ¿vale? Que es un psiquiatra austríaco que decía, hasta que nuestro inconsciente no lo hacemos consciente, este inconsciente domina nuestra vida y le llamamos destino. Un poco rey decía, ¿esto qué significa? ¿No? Inconsciente, consciente, claro. Lo que pasa, Rafa, es que todos, cuando digo todos, es todos, tenemos ciertas heridas de nacimiento. ¿Esto qué significa? Que hemos visto cosas en papá, en mamá, sobre todo en nuestros primeros años, en nuestra infancia, en el colegio, que nos han configurado. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo, nuestra mente, por supervivencia,
lo ha mandado atrás, a lo que se llama inconsciente, para poder seguir viviendo. ¿Qué ocurre? Que esto se va tapando. Cosas que nos hacían daño de pequeñitos, cómo nos trataban en el cole, inseguridades que veíamos en papá o en mamá. Entonces, eso lo hemos ido tapando, pero eso ha configurado cómo somos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo que hace es que tengamos cómo veo las relaciones, cómo veo yo el trabajo, qué relación tengo con el dinero, qué relación tengo con el mandar o con el gestionar personas. Porque si yo he tenido un papá que no ha estado en casa, ha estado ausente, lo que busco después fuera es un papá. Si yo he tenido un papá que ha sido muy autoritario, puedo ser muy autoritario. Entonces, claro, ¿por qué es bueno conocer si eras ideas del pasado? Para uno, conocerte más. Entonces, para eso, tienes que, con alguien y que te dé las herramientas, es ir hacia atrás y es una línea de vida. Mira, te voy a contar una cosa personal, pero esto no tiene por qué salir, ¿vale? Pero si quieres, puedes salir. No, me Porque encanta. es completamente... Lo he contado alguna vez, o sea que no pasa nada. Que me ha pasado ahora yendo al psicólogo. Como te he dicho, yo tengo psicólogo y coach. Desde hace tiempo dije, no seas egoico y aunque te dedicas a esto, porque al principio decía, ¿para qué voy a ir? Y por eso mismo tuve una gran lección de vida que te voy a contar ahora. Claro, llevo muchos años desde que tuve que tú conoces un gran periodo donde decidí dejar todo, ¿no? La abogacía, la relación, irme a otro país. Ahí yo ya me creía que sabía de autoconocimiento y que yo me conocía, vamos, la repanocha, ¿no? Pero claro, tuve ahí un momento de humildad y decir, ¿y por qué no vuelvo a mirar hacia adentro? Entonces me fui al psicólogo para la parte más personal y al coach para la parte más profesional, ¿no? Entonces yo durante muchos años he hecho una línea de vida que es, oye, ¿qué es lo que más me ha marcado en positivo o en negativo en mi vida? ¿Y por qué? Para ver patrones. Entonces yo ese ejercicio me lo había hecho muchas veces. Entonces llego al psicólogo, primera sesión, mi querida psicóloga, que era la amo, y de repente me dice, Álvaro, vamos a hacer una línea de vida. Y yo pensando, ¿le voy a pagar? Además, que no es barata. Por hacer una línea de vida que he hecho un montón de veces, ¿no? Y yo que iba ahí con mis dos cuadernos, que llevo de todos estos años que había hecho muchas cosas, y yo pensaba, venga, una línea de vida, ok. Entonces, le creo una línea, tal, hasta hoy. ¿Qué cosas me marcan positivo o negativo? Entonces, pues ya me lo sabía casi hasta de memoria. Entonces, me dice, a ver, ¿me la cuentas? Y yo casi, y me dice, me has dicho que la has hecho más veces, ¿no? Esta línea. Me dice, sí. Y le digo, ¿las tienes ahí? Y yo, sí, sí. Saco las líneas de vida y me dice, míralas. Y eran prácticamente iguales. Míralas bien, ¿no ves nada? Y yo, me da un rato y yo, tú, que me está tomando el pelo, está pasando el tiempo y aquí me va a cobrar y me encuentro. Y no sé qué, ¿sabes? Te imaginas en mi mente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me dice, mira, ¿desde dónde has empezado tus líneas de vida? Había empezado, Rafa, todas las líneas de vida desde los 18 años. Desde los 18 hasta los 30, hasta los 32, hasta los 34 que tengo hoy. Me dice, de los 0 a los 18, no existías, no has vivido. Entonces, ¿qué pasa? Mi inconsciente había tapado mi adolescencia para no sufrir en el inconsciente. Entonces yo lo que me di cuenta ahí, se me abrió una caja que tenía que trabajar, que es, me di cuenta de que no es que no pusiese cosas positivas o negativas, sino que mantenía los 0 a los 18 neutro, porque tapaba cosas que me habían hecho mucho daño en la juventud, pero que las había olvidado, pero que eso me estaba afectando en mi presente. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo, por ejemplo, sentía mucha necesidad de reconocimiento de los demás, porque sentía que para que me quisiesen tenía que ser exitoso. Y eso me venía porque de crío, en el cole, era invisible, nadie me veía, no me sentía que me valorasen, me sentía un mindundi, incluso tenía problemas en el cole con amigos, ¿sabes? Entonces me sentía poco valioso, me sentía que no valía para nada. Entonces, yendo hacia atrás, me di cuenta que había tenido episodios que me habían hecho sentir que para que me quieran, para que destaque, tengo que ser exitoso. Pero claro, eso se me había manifestado en mi vida, que era una obsesión constante con ser exitoso, porque si no soy exitoso no me quieren. Entonces he tenido que volver atrás, sanar eso, para poder ser lo que cada uno domine exitoso, de una manera sana. No con esa presión constante por conseguir, por ganar más, por conseguir más, porque en mi cabeza inconscientemente era o avanzas o creces o no te quieren. Entonces tuve que ir hacia atrás y sanar la herida del pasado de cuando tenía 12, 10, 8 años para que no se me manifestase de manera disfuncional en el presente. Y me venía porque lo tapaba. Y el gran aprendizaje ahí fue que tapaba mi infancia, también el poco éxito con las chicas, el no tener novia hasta los 19 años, mi primera. Entonces iba hacia atrás y es porque no me querían, porque no conseguía tener, ¿no? Entonces entras y te das cuenta, claro, soy consecuencia de lo que he vivido.
Entonces, lo que estoy viviendo ahora puede ser sano o insano. Yo me doy cuenta, claro, que ¿de qué me sirve ser exitoso si en el fondo luego me siento infeliz? O si cada vez me va mejor y nunca es suficiente. Yo cuando venía hablando contigo, digo, me encuentro un punto ahora sano. Digo, me encanta que me vaya bien, toco madera, Dios mío, lo que yo considero que es ir bien. Claro, otro será otra cosa. Pero no me siento que tengo esa necesidad de ganar más, facturar más, sino prefiero hacerlo de una manera sana, ¿no? El poder estar hoy aquí contigo, con vosotros, disfrutando de esta conversación, sin la necesidad de estar pensando, no sé ni qué hora es, ¿no? Entonces, miras, no, para mí es un rato de enriquecimiento recíproco y no, en otro momento estaría pensando, Álvaro, que te tienes que ir, pues ahora digo, no, me he liberado este tiempo e intento estar bien, ¿no? Pero viene también por lo que te digo, me estoy enrollando de ir a sanar e ir hacia atrás, pero para eso hay que mirar, que es duro. Eres una persona muy Es duro. conectada contigo mismo y con tu vida, Álvaro. Me encanta. Sí. Es bonito escucharte hablar porque es de escuchar a una persona que va aprendiendo de la vida y que va transmitiendo lo que va viendo, ¿no? Sí, me encanta es que me encanta el retarme y cuestionarme, ¿no? Y sobre todo soy, Rafa, creo que para estar bien fuera hay que estar bien dentro. Y cuanto más brillo por dentro, más brillo fuera. Entonces, no lo hago por brillar fuera, pero a mí me encanta el crear ecosistemas donde la gente sume y rodearme de buena gente. Entonces, yo para eso, claro, tengo que ser buena gente. Y para eso va mucho de cuanto más limpio esté yo, más puedo estar mejor para los demás. Entonces, a mí el estar con ecosistemas y cuando me voy, dejarlos mejor que como están, me parece algo, es mi propósito, ¿no? Mi propósito es hacer mejor a los demás con mi presencia y que mi impacto perdure en mi ausencia. Entonces, ir a un equipo, estar aquí contigo y dejarte mejor que como me he ido, para mí es mi propósito. Estar con mi mujer ahora comiendo y que cuando se vaya a trabajar, dejarle mejor que como se ha ido, forma parte de mi propósito. Y lo mismo estar con un equipo, con una empresa, es lo mismo. Pero esto lo puedo hacer en cualquier contexto, eso es bonito. Me encanta. Y a nivel de grandes aprendizajes, si puedes contar de forma resumida ese gran aprendizaje que tuviste de tu gran crisis existencial de hace tiempo, porque yo creo que para gente que igual haya tenido, igual empresarios o propietarios sí, de centros o de empresas, que igual hayan tenido también grandes crisis o grandes puntos de inflexión en su vida, tú de tu gran punto de inflexión que tuviste hace tiempo, de esa gran crisis, ¿qué es lo que más aprendiste? ¿Qué lección te llevaste y cómo saliste de ese momento de crisis que igual alguien está pasando por él? Sí, lo primero, te diría, Rafa, que lo primero que de todo se sale, ¿no? Que hay veces que si estás viviendo o estamos viviendo alguna persona un momento duro, una noche de invierno, después del invierno siempre llega el verano. Entonces, tener la sensación de que todo lo que nos pasa a todos tenemos momentos y ciclos. Entonces, lo primero, no sentirse mal por ello. Es decir, todos tenemos el derecho de tener momentos malos y no pasa nada por ello. Lo segundo, no vivir en base a las expectativas que los demás tienen de nosotros. No vivir en nuestro personaje, no vivir en lo que los demás esperan, sino construir nuestra propia vida. Eso implica a veces sacar a gente, o tener conversaciones difíciles. Yo tuve que tener conversaciones difíciles con mis padres, incluso mandar en algún momento a la mierda a mi madre y alejarme para poder tener una relación sana con ella ahora, sacar a personas que eran tóxicas de mi entorno. Yo era tóxico también en ese momento, lo acepto ahora, pero sacar a personas que no me suman. Y sobre todo reencontrarme también, Rafa, en esa época dura, reencontrarme conmigo y con el silencio y con las lágrimas. Yo huía de estar conmigo mismo, huía del silencio, huía de mostrarme vulnerable. Y el permitirme llorar, permitirme ser yo en esencia, sin miedo, fue el mayor aprendizaje que tuve y tener la valentía de mirarme. De no mirar y huir, sino de mirarme y permitirme sostenerme y decir, hostia, estoy jodido y no pasa nada. Así que bueno, te diría eso de primeras. Me parece brutal, Álvaro. Primeras. Muchas cosas súper guays las que me has contado, me parece, y que además yo creo que, vamos, que aporta un montón de valor, de verdad, todo lo que has estado diciendo, y sobre todo que todas las cosas que me has ido contando en todo el tiempo que nos conocemos me han ayudado un montón a crecer mi equipo, a crecerme como líder, o sea, me parece espectacular. ¿Hay alguna otra cosa que cuando vayas a empresas a hacer consultorías de equipos o de líderes que digas, esto es lo más común, el error más común, ya has dicho, de equipos, pero que los líderes suelan cometer o que te encuentres en varias empresas cuando vayas de decir, joder, este problema a veces no se dan cuenta de que lo tienen y si lo arreglasen, mejoraría mucho su productividad como líderes o como equipo? Sí, pues mira, te diría, lo primero, el error principal que me encuentro es, líderes que ponen mucho el enfoque en la estrategia, ¿vale? Estrategia, KPIs, plan, objetivos, o líderes que ponen mucho objetivo en el equipo, en la cohesión, en el que haya buen contexto, buen entorno.
Claro, el problema es que se piensan que es o uno o el otro. Y son los dos. Si dice un equipo, un gerente, está solo muy enfocado en la estrategia, va lo que llamamos al ralentí. No va lo suficientemente rápido porque necesita el equipo. Y un gerente, un equipo que está muy enfocado en la empresa, pero no tiene la estrategia muy clara, va como pollo sin cabeza. Entonces, claro, lo primero que es cuando llega a un equipo es, bueno, enséñame tu plan estratégico a 3 años, cuáles son tus planes, Sí. cómo lo vas a hacer, qué, cómo, cuándo, con quiénes. Y 2, dime un poco cómo está con tu equipo, mapéamelo, qué tienes y qué no tienes. Entonces, siempre me encuentro un fallo. O que tiene mucha claridad estratégica y falta equipo, o que tiene muy alineado el equipo y falta un poco de claridad estratégica. Entonces es primero mapear dónde estoy, porque un equipo que tiene muy claro hacia dónde, cómo, cuándo, roles, claridad y además tiene el equipo cohesionado, integrado, con confianza, vulnerabilidad, va como un cohete. Pero pocos equipos me encuentro que vayan como un cohete en las dos cosas. Entonces primero es tomar conciencia. ¿Dónde necesitamos crear más palancas? ¿En parte estratégica o en parte de cohesión? Y a partir de ahí construir un camino. Genial. Sí, sí. Álvaro, última pregunta que siempre hacemos en todos los cafés, en este caso que hemos estado tomando hoy. ¿Algún aprendizaje reciente que te hayas llevado de la vida o de trabajar con equipos o con líderes que creas que pueda ser de valor para los empresarios que nos están viendo? Lo bonito de crear algo conjunto, lo bonito de ir acompañado, lo bonito de rodearte de buena gente, lo bonito de ser persona antes que personaje. Es decir, lo que me encuentro, Rafa, lo más espectacular que me encuentro, ahora vengo de México, me voy a la República Dominicana en breve, es cuando tú estás bien contigo mismo, desde tu bondad, te rodeas de gente que es buena, el ir acompañado de tu red de soporte en lo personal, el ir acompañado en tu red profesional y el construir algo que te trascienda, me parece bello. Y además que tenga un impacto bonito fuera, me parece algo precioso. El ir acompañado, el ir con gente que se suma a tu proyecto, el compartirlo y hacerlo desde la bondad, ¿no? Desde el querer sacar algo bonito hacia el mundo, ¿no? Eso me parece bonito. Y cuando lo ves a tu alrededor, cuando ves empresas que quieren dejar un impacto, cuando te rodeas de gente como vosotros que queréis dejar un impacto positivo, pues ¿qué más puedes pedir, no? O sea que, ¿Cómo detectas a gente buena? Que me genera curiosidad de él. Porque siempre se dice, ¿no? Rodéate de gente buena, ¿vale? Pero ¿cómo defines a una persona buena? ¿Cómo sabes que alguien es bueno? ¿No? Mira, yo creo que eso se percibe. O sea, es una sensación. Es una... Y ahí, intuición, ¿no? Es una intuición, pero claro, para eso tú tienes que ir a pecho descubierto. Para poder encontrarte con gente buena, tú tienes que ir sin miedo. Porque claro, ser buena persona implica soy así y no soy así. Sí. Entonces, ¿cómo lo identificas? Lo ves en la sonrisa, lo ves en los gestos, lo ves en los pequeños detalles. Claro, eso es difícil, ¿no? Encontrarlo. Pero cuando somos vibración, y yo de esto no soy experto, pero me gusta leer mucho sobre esto, ¿no? Sí. Entonces, atraes lo que eres. Entonces, como te empieces a mover en escasez, como te empieces a mover desde la toxicidad, vas a atraer también eso. Pero cuando te empieces a mover en un contexto en el que tú eres buena gente, empieza a aparecer la buena gente hacia ti. Entonces dices, ¿tienes la llave para detectarlo? No, tengo la llave principal, que es el corazón, que me lo dice. Me encanta. Me encanta, Álvaro. Y último mensaje final para todos los empresarios que nos escuchan sobre cómo crear más abundancia en sus equipos. Ahora mencionabas la escasez. ¿Cómo pueden crear abundancia y crear un equipo de altísimo rendimiento en las próximas semanas, meses y seguir creciendo? Para crear abundancia, 3 cosas. Lo primero, créate abundancia en ti y en tu alrededor. ¿No? Es decir, genera abundancia y para eso en todo, en la vida personal y profesional. Lo segundo, comparte. Compartir es vivir, ¿no? Y para generar abundancia tienes que compartir tus conocimientos, tienes que compartir tus mejores prácticas. A mí, Rafa, cuando a veces me piden, oye, Álvaro, ¿me puedes pasar información? Claro, incluso competidores, ¿no? Yo no tengo... Compartir es bonito, ¿no? Entonces, la abundancia, como te diga, dando. Givers, takers o matchers, ¿no? Que hay un libro de Adam Grant muy bueno. Eso no lo conozco. Hay como... Tres formatos. Hay 3 formatos, digamos, de cómo estar en un equipo. ¿Vale? Los givers, los takers y los matchers, ¿no? Vale. Es el nivel más pobre es vengo a ver qué saco de ti. Takers, ¿no? Vengo a sacar de ti. Vale. Entonces, yo voy a una empresa y a ver qué saco. Saco de ti información, saco de ti conocimiento, saco de ti dinero, que es mi jefa, y ya está. Pero vengo a ver qué saco de ti. Es el nivel más bajo, nivel 1 que llamamos. Takers. Nivel 2, que es donde estamos, ojalá no muchos, pero estamos casi todos. Matchers, que es si tú me das, yo te doy. Nivel 2, que es pero tú dame primero. Si tú me das cariño, yo te doy cariño. Si tú me das tiempo, yo te doy tiempo. Si tú me das cercanía, yo te doy cercanía. Si tú me das confianza, yo te doy confianza, pero dame tú. Claro, es que si no me das, a ver si yo te voy a dar y tú no me das. Brutal. ¿No? Nivel más difícil, nivel 3, givers.
yo doy, empiezo dando. Doy sin esperar. Que necesitamos cambiar el equipo, empiezo cambiando yo. Necesitamos un equipo con más confianza, empiezo dando confianza yo. Necesitamos un equipo donde saben los conversaciones, se hable de lo difícil, empiezo haciéndolo yo. Y si los demás lo hacen, no lo hacen, da igual. Empiezo dando yo, soy un giver. Entonces, todo profesional, líder que se mueva en el nivel 3 de giver, se moverá a un nivel donde la gente no se mueve. Porque además lideras desde el ejemplo que hablábamos. Entonces, yo soy un giver. Entonces, a ver, si somos givers, será mucho mejor que si somos takers. No, me encanta. Es de Adam Grant, muy bueno. Brutal. Muy bueno. Brutal. Pues Álvaro, mil gracias. A ti, Ha sido un placer. Este café ha sido, vamos, su peso en oro. O sea, brutal. A vosotros. Si queréis saber más de Álvaro, tendréis toda la información en la descripción. Su contacto es consultor para equipos de alto rendimiento y de verdad una bellísima persona que tengo la suerte de haberle conocido durante muchos años y tendréis toda su info en la descripción y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Qué bien. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chao, chao.